Estamos en la parte final de Visión Integral. Bueno, el tema de la alianza Rescate RD, que si bien es cierto, ya pasó este proceso, donde habían alianzas, no quizás alianzas a nivel municipal, con las dimensiones que se esperaban a nivel municipal. Ahí están los resultados, y en muchos lugares donde la alianza debió haber logrado esas posiciones, ganar esos territorios, no se logró porque no hubo una alianza en la proporción, en la magnitud que se pensaba, y algunos territorios pues fueron separados y los resultados están ahí. Esta vez ya se había avanzado en lo que era la negociación de cara a las elecciones congresionales, y entonces se dio a conocer en esta semana la alianza de Rescate RD de cara a este proceso, y hay unas 25 provincias en las cuales se llegó a acuerdo, en otras de manera parcial, y en otras pues no hubo acuerdo, unas 7 provincias, pero sí 25 se llegó a acuerdo con la alianza Rescate RD. El Partido Revolucionario Dominicano estaría liderando la alianza en el Ceibo, Atomayor. En la Romana hay una alianza parcial entre el PRD y el PLD, y en San José de Ocoa, la Fuerza del Pueblo, el PLD con Opción Democrática. Correcto. Entonces, ¿dónde encabeza la alianza? En Dajabón, Monseñor Noel, Monteplata, Peravia, Samaná, San Cristóbal y Santiago, no hubo acuerdo. O sea, estamos hablando de unas 6 provincias donde no hubo ningún tipo de acuerdo. ¿Dónde hubo acuerdo? Acuerdo hubo, según el documento depositado en la Junta Central Electoral, acuerdo en las provincias de Azua, Barahona, provincia de Duarte, Elías Piña, Independencia, La Altagracia, Montecristi, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde. Ahí entonces le encabeza el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces en Bauruco, Distrito Nacional, Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Salcedo, Sánchez Ramírez, San Juan, San Pedro de Macorís, la candidatura senatorial la encabeza la Fuerza del Pueblo. Eso fue se dice que había la posibilidad todavía con un plazo que dio la Junta, pero no sé qué pasó, pero de ampliar, pero eso fueron las alianzas que se anunciaron de Rescate RD para competir con el Partido Revolucionario Moderno y los grupos y los partidos y movimientos que le están apoyando en este momento. La alianza para las congresuales, pero para presidencial hay que decirle al público televidente que cada partido se va con su candidato, van 4 candidatos, de lo que sería 3 candidatos. Miguel Vargas, Abel Martínez y Leonel Fernández. Irían por separado con el acuerdo de que quien quede encima segundo y tercer lugar apoyarían el que quede en primer lugar, que ese fue el acuerdo que se hizo. Alguna gente se hizo expectativas de que era posible lograr una alianza y unificar un candidato. Siempre eso es importante cuando tú ves que todavía en 7 provincias tú no lograste hacer ese acuerdo. Entonces, menos tú lo ibas a lograr en la presidencial. Porque hay unos intereses marcados de cada definidos. Hay candidatos que no se pudieron desmontar de algunas provincias. Imagínate lo que ocurre para la candidatura presidencial, donde hay una alianza, pero también hay intereses particulares de cada organización. Y hay argumentos, Juan José, de que si se hace una alianza unificada frente a... Si se hubiese hecho. Sí, si se hubiese hecho una alianza frente al partido de gobierno de un solo candidato, como que el enfoque sería hacia ese candidato opositor, que era mejor ir de manera separada, y que cada cual entonces avanzara. Porque ya las fuerzas se hacen polares, hay un polo opositor y hay un polo del oficialismo. Ahí la cosa se polariza. Sí. Ahora la alianza lo que va a tratar es de que cada candidato alcance el mayor nivel de posicionamiento y que eso permita forzar una segunda vuelta. Esa es la estrategia de la oposición. El partido de gobierno con sus aliados, que creo que son 9 candidatos y candidatas a este proceso, que hay 2 que iban inclusive en la alianza apoyando al candidato presidencial, pero esta vez
pues llevan sus propios candidatos. El caso de María Teresa, uno de los casos, no recuerdo el otro, pero que pautaron para el proceso municipal, pero no pautaron para el proceso congresional, ni pautaron para la presidencial. Entonces, ese será el escenario que tendremos. Yo muchas veces, mucha gente hablaba del impacto que podía tener, pero yo pienso que estratégicamente quizás esto sea para la oposición, para Rescate RD, sea mejor ir separado que ir de manera conjunta en un solo, porque eso era difícil y a veces mucho más yo complejo. pienso que ellos están jugando a que el mismo proceso diga quién es que va a ser el candidato unificado de la oposición. Así es. Ahora, si se da el escenario de segunda vuelta, porque existe la posibilidad de que el presidente gane en una primera vuelta, vamos a hablar más adelante con relación a las encuestas, y que se termine ahí el tema de las presidenciales. ¿Qué es lo que el gobierno... Fíjate que el buscar un resultado como el gobierno procuró, ganando más del 70%, ¿no? de las municipales. De las municipales, sacar 70% y creo que el 85% de los territorios, pero en términos de porcentaje es ese. Era procurar, como decir, definir como que esa fuera la primera vuelta a las elecciones. Esa fue su estrategia. Esto es la primera vuelta y ya lo otro es la segunda vuelta y no hay ningún problema. O sea, esas son las dos vueltas, las municipales y luego ganar en primera vuelta, que sería lo que... Pero parece que el escenario también puede ser diferente. Creo que están saliendo un número y sobre todo una de las encuestas que se ha dado más a conocer al país, aunque tiene un método de medición muy diferente a las encuestas tradicionales, porque usa las redes sociales, ¿no?, para ese tipo de encuestas, pero es una muestra bastante representativa y se dio a conocer una encuesta recientemente, pero fue hecha del 20 al 26 de febrero. De RD Elige, que uno dice, bueno, en el fervor de unos resultados favorables para el partido de gobierno, quizás no era lo más prudente hacer esa encuesta, porque está todo ese fervor del triunfo. Entonces, la oposición necesitaba una semana para... Fíjate que ya empieza una campaña diferente. Tú vas a tener 4 candidatos fuertes en la calle, los otros participarán, pero tú vas a tener 4 candidatos fuertes con estructuras políticas bien definidas. En el caso del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Entonces, esta encuesta que se hace en este momento te da unos resultados que lo vamos a ver, pero antes de ver los resultados en términos electorales, que es lo que a la gente más le gusta ver y que van definitivamente a ver eso. Sobre todos los problemas. Pero el principal problema del país sigue siendo la economía, el alto costo de la vida. Con 45.2%. Pero primero, cuando tú lo ves todo junto y lo ves desagregado, todos los problemas del país, aparece encabezando siempre ese listado el alto costo de la vida, seguido del tema de la violencia, la seguridad, la corrupción, sigue la pobreza, el tema de la seguridad, la crisis económica, la educación, bajo salario, desempleo, pobreza, educación. O sea, son los principales problemas que un gobierno tiene que afrontar. Entonces, cuando tú ves esos resultados, tú dices, bueno, ¿y qué está pasando? El principal problema de la familia, tú ves que sigue siendo, aquí incrementa más el 26% el alto costo de la vida. El desempleo, el 15%, los bajos salarios, la inseguridad, la delincuencia, los servicios públicos, la falta de electricidad, salud. Tú dices, bueno, la gente está señalando y mira cómo importantiza, sobre todo el desempleo y el alto costo de la vida. Sí, cuando tú hablas entonces de la situación económica de la gente, que es otro tema a ver en esta encuesta, te dice que el 42% dice que es buena, pero el 57% te dice que es mala. 57.2%. Y cuando le pregunta el tema de seguridad, solo dice bueno el 22.5%, pero el 77.5% te está diciendo que el tema de la seguridad. Fíjate cómo los dos problemas principales, el tema economía y seguridad, la situación, exactamente, y seguridad. Entonces, con esos datos, cualquiera tiene problema a la hora. Sin embargo, el presidente de la República, que eso es lo que hay que ver, te aparece con una alta valoración en términos de
la evaluación a la figura presidencial, al presidente de la República, y te sigue apareciendo con un 68.7%. Que tú dices, pero ¿cómo es posible que esto ocurra cuando tú estás hablando cómo la gente está evaluando los principales problemas, cómo la gente dice, estos son los problemas que yo tengo, el tema económico, el tema de la seguridad tan alto, cómo entonces puede ocurrir que tenga un nivel de aceptación tan alto? Y entonces cuando nos vamos a la parte política, ahí es que viene que el presidente de la República aparece con un 52%. Si las elecciones fueran en el momento que se hizo la encuesta, el presidente de la República sacaría un 52.3%, el presidente Fernández un 29.3% y Abel Martínez un 13.4% y 2.9% otros. Correcto. Entonces, esa es la situación que vemos. Mire, yo creo que ahí a RD Elige le falta inclusive evaluar el escenario de la abstención, que no lo veo aquí en tema de las fichas que presentan, porque es un mensaje. Hablábamos en el programa anterior, ese fenómeno que se viene dando, no solamente ahí tenemos otro 2.9 y que no sabe un 2.1%, ahí hay un 5%, que se puede definir por otro, pero puede definir por cualquiera de ellos, y un 2.1% dice que no sabe. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que yo quiero señalar? Y es que esta encuesta hecha días después, 2 días después, se empieza a hacer el levantamiento de campo de las elecciones. Y yo busqué la encuesta de RD Elige de diciembre del año pasado, 2023. El presidente de la República aparecía con 52.9% y ahora aparece con 52.3%. O sea, hay una reducción de 0.6. El presidente Fernández aparecía anteriormente con 28.7 y ahora aparece con un 29.3. Y el candidato del PLD, Abel Martínez, aparecía con 16.9 y ahora aparece con 13.4%, una reducción de 3.5, y Leonel aumenta mínimamente un 0.4%. Lo que yo quiero con esto es decir que a pesar de todo lo que ha ocurrido, del escenario que se vivió, y claro, también unas elecciones con mucho cuestionamiento, porque yo digo que el gobierno trazó una estrategia muy clara para obtener ese nivel de posicionamiento, y ya eso se ha dicho, ha salido a relucir las cosas que ocurrieron en ese proceso, que no deben ocurrir en un próximo proceso. Con todo eso, ¿no?, el escenario a su favor, el presidente de la República se mantiene con los mismos números. Entonces eso te puede estar presentando a ti la posibilidad casi segura de un escenario de segunda vuelta, porque cuando la diferencia entre la oposición, si tú la sumas, te está dando un 43%. La diferencia son 9%. Sí, con un punto que tú subas, a pesar de que las elecciones son muy cerca, con un punto que tú subas, o con 5 puntos que tú subas, prácticamente hay un empate. Hay retos, Juan José. Mire, hay un tema que por cultura se ha venido, y es el tema de buscar los votos. Y usted hablaba de la estrategia, de cómo vamos a hacer el tema de que quiénes votan, quiénes no votan. Hay una gran parte de la población que no se levanta a votar si no van a no, pero están los niveles de atención que sí. Bueno, los niveles de atención conscientes. Cuando dice yo no quiero votar, pero están los otros que hay que motivarlo. Cuando usted está en el oficialismo, usted tiene esa ventaja muy por encima de la oposición. Que yo creo que fue a lo que recurrió el Partido Revolucionario. Un reto que tiene la oposición es hacer que esa intención se concretice como un voto real. Y también el partido de gobierno, ahí va a haber, yo pienso que va a haber el factor de diferencia de quién se queda, o si hay un escenario de segunda vuelta y posible. Y yo creo que es aleccionador tanto para el PLD, para la fuerza, para la Alianza Rescate RD. Aleccionador lo que pasó, y saber que no puede mantenerse con el mismo nivel de pasividad con que se mantuvieron en medio del proceso, porque que era apabullante lo que había. Entonces yo creo que son partidos con experiencia, sobre todo el PLD, la Fuerza del Pueblo es su segundo proceso, pero partidos con gran experiencia en términos políticos, y no se sintieron, no se sentían. Es que otro reto es para la oposición
que se coaccione esa información y se alineen, porque si bien es cierto que ya hay en el tema congresual ya hay candidaturas definidas, pero usted sabe que cuando se impone, que cuando hay intereses, que yo no me voy a levantar porque dejaron a fulano. El trabajo que tiene que hacer los partidos de oposición de tratar de, en el tiempo que queda, de sanar esas heridas, porque sabes que siempre quedan personas que, mira, yo no estoy de acuerdo porque pusieron a fulano en la alianza. Pero ya con fíjate que se deja provincia fuera para evitar esos problemas. Esa unificación tiene que ser diferente. Y que tiene que trabajarse, Juan José, tiene que trabajarse porque siempre quedan personas... Pero si no se hace, entonces tú vas a un segundo proceso donde te pueden mimar. Es lo que le digo. Y no deja de incidir porque en la presidencial, o sea, porque son elecciones el mismo día. Sí, pero entonces una incide en la otra. Ahí usted tiene, que da pena decirlo, pero usted tiene el presupuesto del Estado y tiene el Estado que cuando usted está en el poder, cuando el compañero se molesta, pues usted puede negociar con una cuota dentro del Estado. La oposición no es así, la oposición tiene que estar clara de eso. Pero la oposición tiene el desafío de que quiere llegar al poder, de que quiere, y a veces cuando tú tienes el desafío de lograr un propósito, de conquistar un espacio, de obtener un triunfo, de conquistar el poder de nuevo, también tú tienes un desafío. Yo creo que la oposición estuvo muy pasiva en medio del proceso. Y yo creo que es una lección aprendida y que sabe que el gobierno no está jugando. No está jugando parche. No. Que se trazó una estrategia para lograr un propósito. No lo logró. Entonces, que si así fue para esas elecciones, ahora posiblemente sea con más fuerza, porque está en juego la candidatura presidencial. Ahí está el gran desafío de la oposición y de saber a qué escenario se enfrenta y poder compactar esa alianza en los lugares donde se pudo unificar esa candidatura. Y yo creo que avanzar cada uno, porque eso puede provocar un escenario de segunda vuelta, que es la única posibilidad que existe de hacer un buen papel y de ganar unas elecciones. O sea, los próximos días serán determinantes. Yo creo que la oposición está muy clara en lo que debe hacer para poder enfrentar un presidente y un partido en el gobierno y que están fortalecidos en este momento. Mire, hemos llegado al final de Visión Integral. Ya nos están haciendo hasta señas. Bueno, nos despedimos hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Deseamos que pasen feliz resto del día. Nos reencontramos de nuevo. Esto será campaña corrida. Hablando de la situación. Sí, este fin de semana, y tú eras los candidatos, los presidentes. Que Guillermo Moreno puso el himno de los Estados Unidos acompañando a su candidato en los diferentes territorios. Bueno, de eso hablamos en el próximo programa. Pausamos hasta el próximo domingo.